¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Hoy vamos a continuar con el estudio de los libros poéticos y hoy vamos a comenzar con el libro de Salmos. ¿Qué son los salmos? Los salmos son poemas y cánticos, pero también son oraciones. Oraciones inspiradas que nos enseñan a orar por las cosas de Dios en la manera en que Él lo desea. Vamos a dar un ejemplo simple. Pongamos que se encuentran dos personas en la calle, se saludan y una dice a otra: hola, ¿cómo andás? Y el otro le dice: sí, yo muy bien. ¿Y tu familia? Todo bien. Y cada uno sigue su marcha. Esto necesariamente o específicamente no es una conversación profunda. Son más bien frases superficiales entre dos conocidos que se cruzan y se saludan. Pero si una conversación sigue de esta forma, entre dos personas, queda un diálogo muy superficial. No nos mostramos cómo somos, ni mostramos nuestra verdadera personalidad, sino que escondemos todo en lo más profundo. Solo cuando se exteriorizan sentimientos y emociones sinceras, uno puede ayudar y amar a la otra persona. A menudo los patrones de esta comunicación superficial se vuelcan en nuestras oraciones diarias con Dios. Utilizamos palabras y frases de memoria que hemos recitado por décadas, y a esto le llamamos oración. Y entonces nuestra comunicación con Dios se vuelve en algo superficial y nuestra relación con Dios también se vuelve un poco superficial. No obstante, Él nos conoce y quiere una comunicación sincera con nosotros. En la parte central de la Biblia se encuentra el libro de los Salmos. ¿Y qué es el libro de los Salmos? ¿Y a qué viene lo que relatamos recién? El libro de los Salmos es una gran colección de canciones, de oraciones, donde se expresa el alma de la humanidad, con todas las clases de experiencias humanas. David y los demás escritores vierten con sinceridad sus verdaderos sentimientos, reflejando una poderosa y transformadora amistad con Dios. Los salmistas confiesan sus pecados, expresan sus dudas y temores, piden ayuda a Dios en tiempos difíciles, lo alaban y lo adoran. Siempre se muestran sinceros ante Dios y mantienen un diálogo profundo con Él. Por eso nuestra comunicación con Dios tiene que ser algo como son los salmos, algo profundo, algo en lo que nosotros nos abrimos al Señor, le mostramos verdaderamente lo que somos, le mostramos lo que sentimos, y es ahí cuando vamos a ver cómo Él actúa en nuestras vidas. No tiene que ser una conversación casual ni palabras rebuscadas, sino algo firme. Y eso lo vamos a ver ahora en los Salmos, cuando estudiemos en todos estos días el libro de los Salmos, la gran comunicación que había entre estos hombres de Dios, que fueron personas igual que nosotros, y el Señor mismo. Pero para empezar me gustaría que leamos unos versículos de un salmo, para tener más o menos una idea de lo que son estos libros. Vamos a el Salmo 63, versículo 1, hasta el número 8. Dice así la palabra de Dios. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Vemos cómo en estos versículos se abre el corazón del salmista y cómo expresa su necesidad de Dios y su gratitud también hacia Dios, reconociendo lo que es Él. Este es un ejemplo de lo que son los salmos. Ahora vamos a comenzar a analizar para la parte de hermenéutica qué son los salmos, cómo están divididos. Los salmos están divididos, podemos decir, el libro de salmos. Ante todo tenemos que tener en cuenta que son 150
50 salmos fueron ordenados por hombres, o sea, el orden que tienen los salmos en la Biblia fue una ordenación hecha por hombres, y también los títulos que se han colocado fueron títulos colocados por hombres. El libro de los salmos podemos dividirlos en 5 partes. La primera parte es desde el Salmo 1 al Salmo 141. La segunda parte del Salmo 42 al Salmo 72. La tercera parte del Salmo 73 al 89. La parte cuarta del 90 al 106. Y la parte quinta del 107 al 150. Después ya vamos a ver y analizar cada uno de estos grupos en otro día, en otro momento, en otro día. Una cosa también que tenemos que tener en cuenta en los salmos es que dentro de ellos se encuentra el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. Y también tenemos el capítulo más corto de la Biblia, que es el Salmo 117. Y el versículo central de la Biblia también está en un salmo, el Salmo 118, verso 8, que dice así: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ese es el versículo central de la Biblia. Debido a que la Biblia es la palabra de Dios, muchos cristianos asumen que todo lo que está en la Biblia son palabras de Dios para la gente, pero por eso muchas veces no se dan cuenta de que en los salmos encontramos palabras de hombres dirigidas a Dios, pero que al final, con el correr del tiempo, vemos cómo el Espíritu Santo ha convertido esas palabras de hombres dirigidas hacia Dios en palabras de Dios dirigidas a los hombres. Todo esto fue hecho por la gloria de Dios, o sea, por la voluntad de Dios, por el poder de Dios. Los salmos también, como dijimos antes, son poesías y canciones. No tenemos que olvidarnos también de que la poesía hebrea, como hemos hablado algo el hermano Ruiz el otro día, la poesía hebrea por su misma naturaleza estaba dirigida a la mente a través del corazón. Esta idea nos guía a no buscar significados rebuscados en lo que es un lenguaje figurado, significado que el autor no tuvo intenciones de transmitir. Por ejemplo, en el Salmo 22:16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. En este ejemplo podemos ver la palabra perros, pero podemos estar seguros de que esta frase, esta palabra, no se describe ningún ataque por medio de una jauría de perros o de animales, sino por parte de hombres malvados. Los salmos en sí son poemas musicales, y así deben ser leídos. No podemos leer un salmo de la misma manera que leemos una epístola o un libro de historia, como tenemos en Génesis, así. Tenemos que leerlo de una manera distinta. Los salmos están dirigidos a apelar a las emociones, a evocar sentimientos más que proponer ideas, y a estimular una respuesta por parte del individuo, que va más allá de la simple conversión de ciertos hechos. Por ejemplo, el Salmo 19, del versículo 1 al 6. Vamos a leer primero nomás un solo versículo, el primero, pero si vamos hasta el número 6 mantiene toda una regla, vamos a decir. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto no se trata de un informe de astronomía, sino mostrar en una forma poética, podemos decir, la revelación general de lo que es Dios. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y sigue todo un relato. O sea que está mostrando este salmo toda la grandeza y la gloria de Dios. También hay otros salmos que usan figuras metafóricas. Por ejemplo, el Salmo 114, versículo 4, dice así: los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Si usamos un poco la imaginación, podemos notar que no van a ser los montes que están saltando, sino es algo figurativo. Y ese salmo se escribió recordando la presencia de Dios en el monte Sinaí. O sea, como mostrando una alegría, algo
sobrenatural que estaba sucediendo. Luego en el versículo 59, verso 7, podemos ver también que, parafraseando un poco, dice que los enemigos lanzan espada por sus fauces. No podemos imaginarnos que hombres largan espadas por su boca, sino que está hablando acá el Salmo sobre el agudo dolor que produce una calumnia o una mentira. O sea, está haciendo metáforas diciendo una cosa cuando quiere decir otra. Y en los salmos también se lo podemos ver a Dios como pastor, como fortaleza, como escudo. O sea que hay muchas formas también de nombrar o decir lo que es Dios. Todo también con formas metafóricas, pero que dejan a la clara lo que es verdaderamente Dios. También podemos, los salmos también podemos considerarlos como creaciones literarias. Y podemos poner, por ejemplo, hay salmos que hablan de lamento. Por ejemplo, el Salmo 3 versículo 7, o el Salmo 12, versículo 38 y 40. Son salmos por lo cual un individuo o un grupo de personas puede expresar pena, dolor ante el Señor y también pedir ayuda. Después están los salmos de acción de gracias. Por ejemplo, el Salmo 8, el Salmo 111. En el cual se expresaba gozo por la misericordia que Dios ya les había mostrado. O sea, pasó un momento que estaban pidiendo ayuda, socorro, y después pueden relatar y dar gracias a Dios porque vieron el poder de Dios manifestándose y dándole el socorro y la ayuda que ellos necesitaban. Luego los salmos también tienen una estructura, podemos decir, formal, en la parte de gramática, vamos a decir. Por ejemplo, hay transiciones. Un salmo tiene distintos puntos en los cuales podemos estudiarlo. Por ejemplo, podemos ver el salmo. Ay, se me perdió acá. El salmo 138, perdón. El salmo 38 vemos una introducción en el versículo 1 y 2. Luego una súplica, en el versículo 3, también como la descripción de una aflicción en el versículo 3. Y luego una liberación por parte de Dios en el versículo 6 y 7, y un testimonio en los versículos 4, 5 y 8. O sea que mantiene todo un esquema, podemos decir, pero esto no quiere decir que en todos los salmos sean iguales. Esto es un ejemplo de lo que sucede en la mayoría de los salmos. También los salmos podemos ver que estaban dirigidos a una ocasión especial. Por ejemplo, el Salmo 45 son salmos reales, podemos decir, porque estaban dedicados a una celebración de la monarquía de Israel y no a otro acontecimiento. Luego, por ejemplo, el Salmo 19 es un salmo acróstico. ¿Por qué? Porque cada letra inicial de cada frase lleva un orden alfabético según el abecedario del pueblo judío. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también que los salmos no son considerados como un todo, mejor dicho, que tenemos que considerarlo como un todo. No podemos considerarlo versículo por versículo como a veces sucede con los proverbios. El salmo tenemos que ver todo el salmo, todo lo que quiere decir y todo el contexto de ese salmo para poder entenderlo bien. No agarrar frases sueltas y tratar de entenderlo. Por eso, hermanos, estamos frente a un libro único, un libro de la Biblia único, donde quedaron registradas las palabras que un hombre o varios hombres le dijeron a Dios, y que hoy, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, son las propias palabras que Dios se hace a conocer con nosotros. Y para poder conocerlo de manera correcta, vimos algunos puntos que nos pueden ayudar a comprender esta obra poética. Pero más que nada, cuando leamos los salmos, tanto o como leamos la Biblia, debemos recordar que no estamos solos cuando estamos leyendo la palabra de Dios, sino recordar siempre de que hay un mediador que nos está ayudando para comprender y asimilar lo que estamos leyendo. Y también hay
alguien que está intercediendo por nosotros, como es el Espíritu Santo, para que podamos entender también eso y llevar a cabo. O sea que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, Dios está actuando por medio de la Trinidad en nosotros, para poder llevarnos esa palabra a nuestro corazón y que podamos entenderla y que podamos también llevarla a la práctica. Dios quiera que sea así, que podamos crecer cada día más en el conocimiento de nuestro Señor. Amén.